dar inicio entonces a que sería este conjunto de pláticas, y vamos a presentar en primer lugar al doctor Fullerton. Don Fullerton, vamos un poco, aunque el doctor Fullerton ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, ya es conocido de ustedes, de cualquier manera, pues habremos de leer parte de su currículum. El doctor Fullerton es doctorado en Economía de la Universidad de Florida y es autor de más de 200 publicaciones. Él actualmente, como es sabido por ustedes, es profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad de Texas en El Paso. Él va a participar con nosotros con la conferencia Balance de las Políticas de Estabilización en América Latina, y va a ser la primera de las pláticas que vamos a escuchar. En segundo término, tendremos la plática La moneda en la génesis de la ciencia económica, que va a estar a cargo de la maestra Leticia Hernández. Y por último, nosotros escucharemos una plática denominada Perspectivas del Pensamiento Keynesiano, la cual será impartida por el doctor Cuauhtémoc Calderón. Estos dos últimos maestros son miembros del Centro de Estudios Regionales y además profesores del Departamento de Economía, que también ustedes conocen. La mecánica del evento va a ser la siguiente. Los maestros van a dar las charlas respectivas, y al final de las tres pláticas, si es que estamos de acuerdo así, abriremos un espacio, una sesión de preguntas para que los diferentes ponentes pues puedan responder a sus inquietudes o a las dudas que tengan. Damos pues la bienvenida a cada uno de estos maestros, agradecemos la presencia del maestro Francisco Llera e iniciamos en esta octava jornada de la investigación científica, de la cual es coordinador general el doctor Cuauhtémoc Calderón. Adelante, doctor Fullerton, gracias. Muchas gracias. Como muchos de ustedes se acordarán, durante la década de los 80, el progreso económico en América Latina en realidad dejó mucho de desear. Fue marcado por altas tasas inflacionarias, por endeudamiento externo muy severo y por falta de crecimiento en términos ya sean de monedas domésticas o de moneda internacional. Los ingresos per cápita bajaron en casi todas las economías de América Latina, quizás con excepción de dos, que son Colombia y Chile, pero aparte de Colombia y Chile, la década de los 80 en muchas partes se refiere como la década perdida, precisamente porque no hubo avances en términos de los ingresos per cápita. Sin avances en ingresos per cápita es imposible mejorar el estado de vida. Entonces, por eso los economistas internacionales han empezado a estudiar mucho por qué se dio a ver la década perdida y cuáles fueron las respuestas que tomaron o las medidas que tomaron los gobiernos en respuesta a los severos cambios estructurales que fueron notados en América Latina. A finales de la década, o a mediados de la década, desde el 85 hasta más o menos el 89, se empezaron a adoptar políticas económicas que estaban orientadas hacia permitir el flujo libre de los mercados. Eso incluye los mercados externos, por supuesto, y también hubo mucho desreglamentación en los mercados domésticos también, que son dos cambios muy importantes que conjuntamente en realidad no se habían visto, no se habían notado en América Latina en casi un siglo, o sea, desde la época dorada que se notó a finales del siglo XIX. Entonces fue un cambio muy drástico en comparación a lo que se vio durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Depresión de los años 30, durante la Segunda Guerra Mundial y después durante la época posguerra, que fue marcada por las políticas de sustitución de importaciones. En términos de lo que se adoptó en el
85. Estos fueron programas de cambios, de ajustes estructurales, y fueron cambios que muy batallados. O sea, habían elementos políticos en casi todos los países de América Latina que estaban en contra de los cambios de política económica que se estaban adoptando. Ahora, además de muchos investigadores propiamente de Latinoamérica que concluyeron que era la única manera de salirse de la crisis de la deuda, también habían muchos en el extranjero, especialmente en las agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Después de varios años de crisis, se fueron adoptando estas políticas. Ahora, si bien se tomó casi 5 décadas para llegar a la crisis de la deuda en septiembre del 82, también se ha tomado muchos años para primero implementar las nuevas políticas de ajuste estructural, y también con cambios tan drásticos, también lo que siempre anunciaban con introducir estas políticas era que se iba a tomar tiempo para observar avances económicos después de la introducción de las nuevas políticas. Si nos adelantamos hasta ahora, en la actualidad, 1997, lo que podemos ver es que contamos por primera vez con 10 años de historia de datos económicos asociados con las nuevas políticas, y es acerca de ese tema que voy a desarrollar la presentación esta tarde, porque apenas ahora en la actualidad podemos aprovechar de suficientes observaciones como para llegar a conclusiones acerca de cuáles son las tendencias actuales que se asocian con las nuevas políticas que empezaron a ser adoptadas hace más o menos 10 años en toda la región, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Antes que nada, quiero mencionar una cosa, por qué desde el año 45 hasta el año, más o menos hasta el año 75, en la mayoría de América Latina hubo crecimiento sostenido. Sí estaba asociado con políticas que ahora en la actualidad los economistas han concluido que en realidad no tenían mucha posibilidad de ser exitosas. La principal razón es que en los 3 décadas que se observaron desde el 45 hasta el 75, hubo casi un avance continuo en términos del comercio internacional a nivel global, y entonces eso permitió que las economías en América Latina pudieran incrementar sus niveles de vida a través de mejores niveles de ingresos per cápita, porque como los mercados internacionales en Europa, Japón y América del Norte estaban creciendo y estaban importando cada año más en términos de productos importados del extranjero. Eso permitió que los mercados de exportación para las economías de América Latina estuvieran en auge, y eso ayudó a esconder un poquito los errores de política que ahorita, viendo lo que sucedió después del 75, que se fueron observando. Pero antes del 75, como el sistema mundial de comercio internacional estaba en auge, no era tan preciso contar con políticas que estaban orientados hacia los mercados libres. Y cuando digo mercados libres me refiero no tan solamente al comercio internacional, sino también al comercio interno de cada país. ¿Qué empezó a suceder en octubre del 73 y en el 74? Pues fue la primera crisis del petróleo, la primera crisis del OPEP, el OPEP 1 como el que se llama ahora. Y con la primera crisis del petróleo, lo que se observó en América Latina era que los países que importaban productos de petróleo empezaron a sufrir en términos de sus balances comerciales, sus tasas inflacionarias y sus tasas de crecimiento de Producto Territorial Bruto. Después, a finales de los años 70, también empezaron a observarse problemas, no tan solamente en los países importadores de petróleo en América Latina, sino también en Venezuela, Ecuador y México, que son
y siguen siendo los principales exportadores de productos petrolíferos. Entonces, al principio de 1975 se observaban problemas, pero no en toda América Latina. Ya para finales de los 70 y especialmente en 1982, cuando estalló la crisis aquí, primero en México y después se observó también en otras regiones de América Latina. O sea, ya para 7 años después se observaba la crisis en toda la región, y en realidad fue después de septiembre de 1982 cuando los economistas de desarrollo y los economistas internacionales empezaron a estudiar a fondo lo que estaba sucediendo en América Latina. En términos de las reacciones de los propios gobiernos de toda la región, inicialmente la reacción fue casi común en todas partes. Fue de no cambiar las políticas, fue de esperar a ver si lo que había sucedido antes de 1975 volviera a suceder. Pero hubieron problemas en términos de que en muchos países de la OECD, países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, empezaron a, en vez de seguir liberalizando sus mercados internacionales, o sea, los controles sobre importaciones, empezaron a refortalecer barreras contra las importaciones. Entonces, más o menos del 82 hasta el 85, las reacciones en América Latina fueron de esperar para ver si bajaban las tasas internacionales de intereses, para ver si empezaran a crecer rápidamente de nuevo las exportaciones, y para ver si los problemas de los mercados domésticos también se fueran a resolver sin tomar muchas medidas. Como ya sabemos, esa política de esperar no resultó, y cuando se empezaron a adoptar medidas ya más fuertes, aunque en Chile se habían adoptado una que otra medida a finales de los 70, en realidad el primer país en tomar medidas drásticas fue Bolivia, porque en 1986 estaba sufriendo hiperinflación. Y cuando digo hiperinflación me refiero a una tasa inflacionaria que está arriba del 50% de cada mes. O sea, en México creo que la peor tasa de inflación que se observó fue de como 126% anual. En Bolivia estaban observando tasas inflacionarias mensuales arriba de los 50%. En términos del año completo estaban arriba de los 2000%. Entonces los precios estaban tan inestables en Bolivia que el gobierno tuvo que aceptar los consejos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para introducir medidas muy parecidas a los que se observan en otros países como Estados Unidos o Canadá. Ese fue el primero. Chile ya había adoptado muchas políticas orientadas hacia la libre operación de mercados domésticos y también de mercados internacionales. Pero en Chile el problema fue que que se tardaron para adoptar una tasa cambiaria flexible. Ya después de la recesión del 82 al 84, en 85-86 ellos también introdujeron un tipo de cambio flexible. Otros países siguieron. En gran parte los países que siguieron después de Chile y Bolivia siguieron por dos razones. El primero fue cuando los países en Europa Oriental empezaron a introducir medidas empezaron a introducir políticas de ajuste estructural muy radicales para ellos. Acuérdense que antes de 1986 todos los países de Europa Oriental compartían un sistema económico que estaba caracterizado por planificación central. O sea, el gobierno central establecía los precios, establecía los préstamos, establecía las tasas de interés. Entonces todo giraba alrededor de decisiones gubernamentales. Después de las rupturas que se observaron a finales de la década, se adoptaron, empezando en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, empezaron a adoptarse medidas de estabilización y de ajuste estructural para introducir la libre
libre operación de mercados domésticos e internacionales en los países de Europa Oriental. Ahora, la reacción en América Latina fue uno de mucha cautela. El presidente Salinas aquí en México fue el primero, pero la preocupación principal era de que los flujos de capital internacional que antes se giraban hacia América Latina, que esos flujos de capital iban a cambiarse de dirección y en vez de venirse hacia el sur, América Latina, iban a cambiarse hacia el oriente, a los países que estaban en vías de ajuste estructural en Europa del Este. La otra razón por la cual empezaron a adoptarse medidas de ajuste era que después de observar que los programas heterodoxos, que, o sea, cuando implementaban algunas medidas que estaban orientados hacia los mercados, pero otras medidas mantenían el rol del gobierno, el rol exagerado del gobierno central, que no funcionaban esos programas, empezaron a molestarse los ciudadanos de los países y empezaron a votar por otros partidos políticos que no eran los partidos que tradicionalmente habían ganado las elecciones. Aquí en el estado de Chihuahua, por ejemplo, en 1986 fue cuando Francisco Barrio ganó la presidencia, o fue en el 83 cuando Francisco Barrio, por ejemplo, ganó la presidencia municipal aquí en Ciudad Juárez, que eso fue noticia internacional. Entonces se empezó a observar más de lo que se observó aquí primero en el estado de Chihuahua, eso empezó a observarse por toda América Latina. Y en reacción a eso, los políticos en otras partes de América Latina empezaron a darse cuenta, o por lo menos admitir que los programas no estaban funcionando como habían prometido. Entonces esos dos fenómenos, los cambios electorales y los cambios de política económica en Europa Oriental, fueron dos cosas que coincidieron para ayudar a introducir o por lo menos ayudar a que se fueran adoptando más aceleradamente las medidas de ajuste estructural. Ahora, el tercer elemento de este triángulo fue la iniciativa Brady, que se introdujo en 1989. Y en la iniciativa Brady lo que ofrecía eran dos cosas. A cambio de adoptarse las medidas de ajuste estructural y adoptarlas completamente, o sea, en vez de un aproximado heterodoxo, si se adoptaban la mayoría de las medidas en términos rápidos, lo que la iniciativa Brady ofreció, el plan Brady ofrecía, era primero disminución de la deuda externa. Cada país fue diferente, pero había la posibilidad de disminuir el volumen de deuda externa. La segunda cosa que ofrecía la iniciativa Brady era que la tesorería de Estados Unidos ofrecía garantías para el pago de intereses. Entonces eso era un incentivo para la participación de la banca comercial internacional, porque ellos dependen del pago adecuado de los intereses para cada préstamo. Entonces con la participación de las garantías de la tesorería de Estados Unidos, eso servía como incentivo para traer a la mesa de negociación los bancos grandes de Nueva York, de Londres, de Tokio y de otros lugares, de otros centros financieros internacionales como Berlín y Zúrich. Ahora, el primer país del plan Brady oficialmente, como todos sabemos aquí, fue México, porque México es vecino de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha mostrado mucho interés en México, porque en parte México es el tercer mercado de exportación internacional de Estados Unidos. Primero es Canadá, luego sigue Japón y luego sigue México. También habían conseguido préstamos más o menos parecidos al programa Brady los países de Chile y Bolivia. Después de México siguieron Costa Rica, Venezuela y el año pasado obtuvieron acuerdos bajo la iniciativa Brady, también Ecuador y Brasil. Entonces esa iniciativa ha seguido viviendo y ha seguido obteniendo éxito por el lado de que
los deudores y los creditores se han sentado en la mesa de negociación. Bueno, son varias mesas, más que nada están concentrados en la ciudad de Nueva York, y han llegado a acuerdos de cómo introducir las políticas y de cómo otorgar los nuevos fondos, o de cómo retirar una porción de los préstamos anteriores. ¿Qué se ha visto en términos de las condiciones económicas? Si nos acordamos de lo que existía a mediados de la década de los 80, las tasas inflacionarias en América Latina eran muy altas. Las tasas de crecimiento eran casi en su totalidad eran negativas. Y los niveles de endeudamiento eran muy avanzados. Y quizás más importantemente que eso era que el servicio de esa deuda representaba un cargo demasiado severo para casi todos los países. Quizás las únicas dos excepciones a esta regla son Colombia y Chile, pero aparte de Colombia y Chile, la mayoría de los países no podían con el peso de los pagos de interés y de los pagos de amortización de las deudas internacionales. Ahora, si nos adelantamos a lo que sucedió después del 85 para adelante, lo que se observa principalmente es de que la mayoría de las tasas de inflación han bajado sustancialmente. En el caso de México, si nos acordamos, en 83, 84 las tasas inflacionarias estaban arriba del 100%. Ahorita en 1997 la tendencia actual indica que la tasa inflacionaria para este año va a ser en un nivel de 18%. Y eso que viene después del tequilazo de diciembre del 94. En otros países, bueno, en Chile y en Argentina, las tasas inflacionarias son menos del 10% anual. En Ecuador, donde se observaban tasas inflacionarias de 40, 50%, actualmente la tasa inflacionaria de este año es menor del 15%. Ahora, hay una excepción a esto, y es Venezuela. En Venezuela el año pasado se observó una tasa inflacionaria del 80%, muy alto, especialmente en términos históricos para esa economía. Eso se debe en gran parte a que en 1993, apenas 4 años después de introducir el ajuste estructural, Venezuela cambió de dirección y de nuevo introdujo la participación del gobierno central en la repartición de recursos financieros, en el control de precios y en la falta de conducta de una política monetaria estable. Pues ahorita en Venezuela, después de 3 años de tasas de crecimiento negativos, se anticipan que este año por lo menos van a observar una tasa positiva, aunque muy disminuida. Y en gran parte esa tasa positiva que se va a observar este año es porque apenas ahora en 1997 se ha empezado a introducir un nuevo programa de ajuste patrocinado por el Fondo Monetario Internacional. Tendremos que ver qué sucede con Venezuela este año, si en realidad se introducen todas las medidas, porque el Congreso está en contra del Ejecutivo. En términos de las tasas de crecimiento, lo que se ha notado desde el 85 para adelante es que en la mayoría de los países, con excepción de Venezuela, las tasas de crecimiento han sido positivas. En el caso de Chile, las tasas son las más altas de América Latina, y desde hace 10 años son las más altas. En parte eso es porque Chile, además de adoptar programas de ajuste a nivel macroeconómico, también se introdujeron programas de ajuste a nivel industrial, sectorial o microeconómico. Entonces ahí los mercados domésticos de Chile son los menos reglamentados de toda la región. En el caso de Colombia, Colombia es el único país que a partir de 1966 para adelante casi siempre ha observado tendencias de crecimiento en Producto Interno Bruto. Eso en gran parte se debe
a que Colombia adoptó un tipo de cambio, un sistema de, cambiario flexible desde la introducción del decreto 444 que se introdujo en 1967. A partir de esa decisión, Colombia casi siempre ha mantenido tasas de crecimiento positivos, pero lo que se observó para los finales de la década de los 80 era que las tasas eran cada vez se iban disminuyendo, todavía positivas, pero disminuyendo, y que había un rezago entre, por ejemplo, lo que se observaba en Chile y lo que se observaba en Colombia. Entonces, en Colombia han ido introduciendo medidas de ajuste estructural a nivel industrial o sectorial o microeconómico desde 1988. Bueno, desde 1986 para adelante, cuando se reformó el sistema fiscal. En la actualidad en Colombia ha habido una demora asociado con los problemas del presidente Samper, pero en general la tendencia de Colombia es hacia ir adoptando sucesivamente más características del modelo chileno. Entonces se anticipa que en los siguientes 5 años Colombia empezará a crecerse a niveles más tradicionales para esa economía. En términos de la deuda externa, se notan varias cosas. Después de introducir los programas de ajuste estructural y después de introducir la iniciativa Brady, se observó algo muy curioso. En América Latina, después de tener salida de capitales hacia el extranjero, el nivel de endeudamiento externo empezó a aumentarse de nuevo. Ahora, ¿por qué será eso? Porque la deuda externa causó muchos problemas en 1982, pero lo que se ha observado es que con la desreglamentación de los sectores internacionales es posible exportar más, porque los propios empresarios tienen más libertad para exportar sus productos. Y también ha habido más inversión extranjera directa a nivel de fábricas y de otros tipos de capital físico, que aumenta las posibilidades de producción. Como decimos los economistas, la curva de posibilidades de producción se han ido aumentando a raíz de inversión doméstica y también de inversión extranjera, y ahora las agencias crediticias están más dispuestos a otorgar préstamos de nuevo para los nuevos modelos económicos que se han ido adoptando. Entonces, en términos de la deuda, el volumen de deuda total, eso se ha duplicado desde 1985 para adelante. O sea, algo que nadie esperaba para los finales o sea, cuando apenas se introdujeron las iniciativas del plan Brady. Sin embargo, la capacidad para proveer los servicios a esa deuda, ya sean los pagos de amortización o los pagos de intereses, también se ha aumentado sustancialmente, y ahora el porcentaje de las exportaciones que están dirigidos hacia el pago de intereses han bajado sustancialmente. En 1985, por ejemplo, el promedio de pago de intereses y amortizaciones sobre la deuda externa de toda la región de América Latina era de un 140%. Ahora, en la actualidad, el porcentaje está alrededor del 50%, y un 50% es algo que se puede administrar en casi cualquier país que está en vías de desarrollo. O sea, aunque se ha duplicado el volumen de deuda externa en los últimos 10 años, la capacidad para administrar esa deuda también, o sea, no tan solamente se ha duplicado, sino que ha crecido más rápidamente que eso. Entonces, en términos de lo que se observa para 1997 y para finales del siglo, hay ciertos reformas estructurales que todavía están por introducirse. El más importante es uno que ha habido más progreso en México que en otras partes, pero que en la mayoría de América Latina todavía el mercado laboral todavía
necesita introducir más medidas de ajuste estructural. Eso no es algo que se asocia únicamente con América Latina, eso se observa también en Europa no oriental, sino Europa occidental, y por eso las tasas de desempleo en Europa occidental son más del 10%, y es por problemas muy parecidos a los que existen en América Latina. Entonces, ese problema no es un problema únicamente latinoamericano, es algo que se ha observado internacionalmente y que se está empezando a observar en Japón también. Entonces habrá que ver qué sucede por ese lado. En términos de los sistemas políticos, porque en gran parte los ajustes que se introdujeron a finales de los años de los 80 fue por presiones políticas. También hay presiones políticas en contra de los programas de ajuste estructural, y habrá que ver qué sucede en la región. Ha habido mucho progreso en los últimos 10 años, pero todavía está por verse qué sucederá en los años subsecuentes. Muchas gracias. Paso a la plática que nos dará la maestra Leticia Hernández Bielma sobre la génesis de la moneda. La maestra Bielma obtuvo su licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene la maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y es candidata a doctora por la Universidad de Nice Sofía Antípolis en Francia. Vamos a escuchar entonces la participación de la maestra Leticia Hernández. Gracias. Perdón, vamos a... Hola a todos. Bien, yo voy a abordar el tema de la moneda en la génesis del pensamiento económico. Algunas cuestiones de las que vamos a ver aquí, seguramente muchos de ustedes lo han visto en sus cursos de historia del pensamiento económico, ¿sí? Es una exposición bastante general, donde me voy a centrar sobre todo en una problemática que se generó en podemos decir, en la época, la economía política, la génesis del pensamiento económico, todavía se traduce en las discusiones actuales. Entonces podemos decir que, en tanto que descripción de central en el pensamiento económico, cronológicamente situar, como muchos de ustedes saben, que la clásica entre el pensamiento se puede definir de fines del siglo XVIII y siglo XIX. Los fundadores de la economía clásica, sabemos, David Hume y Adam Smith. Posteriormente tenemos lo que es el propio pensamiento clásico, redactados por David Ricardo, Malthus, Sismondi, Torrens, Senior y John Stuart Mill. El pensamiento clásico sucede al pensamiento mercantilista fisiocrático, que se sitúan entre la segunda mitad del siglo XVI y XVII y principios del XVIII. Lo característico de estos periodos que preceden al pensamiento clásico va a ser que hasta ese momento decía el análisis monetario en términos monetarios, es decir, un análisis que parte del elemento monetario y no considera que las características esenciales de la vida económica pueden ser representadas por un modelo de intercambio, ¿sí? Los mercantilistas van a identificar en esta época la moneda esencialmente con la acumulación de moneda, que en esta época era moneda metálica, oro ¿sí? Es identificada esencialmente, decíamos, con la riqueza. Sin embargo, al final de ese periodo del mercantilista comienza a aparecer análisis que ponen en contradicción las ideas mercantilistas mismas. Es decir, tenemos autores como John Locke que van a formular la teoría cuantitativa de la moneda, que esta teoría en sí misma de presentar entonces una crítica, ¿sí?, a la idea de que la acumulación de la moneda en sí riqueza. Él parte, John Locke, general del valor, formula que un precio fija de acuerdo a la relación de demanda presente en el mercado y la oferta correspondiente, y aplica esta tesis a la moneda. Esta tesis
o esta teoría está entonces, podemos decir, tiene la característica particular en que la moneda va a ser siempre suficiente o más que suficiente, que la moneda responde a necesidades, a todas las necesidades. Seducir entonces a partir de que la elasticidad de la moneda va igual siempre, ¿no? Lo que significa entonces que la moneda va a ser definida propia por la cantidad ofertada. Entonces, esta tesis que es muy, muy importante, central, ¿sí? Va a una formulación en la que va a asociar los incrementos de las cantidades de moneda de manera proporcional con el incremento de precios. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que ya la acumulación de moneda o de riqueza en su forma metálica, ¿sí? No va a traducirse necesariamente en un incremento de riqueza, sino que redunda entonces en un proceso inflacionario que va a ser característico también de esta época. Entonces esto sí que es una tesis, se puede decir propiamente del periodo mercantilista. A su vez entonces entra en contradicción con el supuesto de que una acumulación de oro puede ser representativo de la riqueza. Entonces, cuando después de este periodo, podemos decir, estas son las tesis principales que se siguen sosteniendo, que van a ser compartidas por muchos economistas de finales de este periodo del mercantilismo. Llegamos a otro momento, podemos decir, representativo del pensamiento económico en términos del análisis monetario, que va a ser la época que se corresponde con el pensamiento, la génesis del pensamiento clásico, con David Hume y Adam Smith. Un poco retomé la cuestión del pensamiento mercantilista para contraponer entonces con las ideas que va a vertir Adam Smith en esta época, porque precisamente él va a iniciar o va a sustentar sus posiciones sobre la cuestión monetaria a partir de una crítica, se puede decir, del pensamiento mercantilista. Adam Smith hace fundamentalmente un análisis en términos reales. ¿Sí? ¿Qué entendemos por un análisis en términos reales? Es un análisis que rinde cuenta de la actividad económica en términos de decisiones relativas a los bienes y a los servicios y a sus relaciones entre sí. Es decir, el punto de partida de este análisis entonces lo vamos a encontrar haciendo énfasis, sobre todo haciendo referencia al aspecto meramente real, es decir, de los bienes. Deja el análisis monetario plazado en un segundo término. Lo más importante va a ser análisis económico en términos reales. A partir de Adam Smith se puede decir que todo el pensamiento clásico, ¿sí? Va a situarse en relación a las posiciones que este autor va a vertir. Es decir, el punto de referencia común va a ser la riqueza de las naciones, que es el texto donde Smith expone sus ideas, ¿sí? Entonces, a partir de este texto o de la crítica a este texto, los diferentes autores posteriores a Smith van a elaborar su propia posición interpretándola o criticándola. Adam Smith construyó una concepción de la economía política que ubicaba la moneda, decíamos, en segundo rango en el orden del análisis, enfatizando sobre todo en un análisis de los fenómenos reales. Las proposiciones de Adam Smith con respecto a la moneda están ligadas al carácter real de su análisis de la riqueza. Esto es muy importante porque es lo que determina la manera en la cual Smith comprende los efectos benéficos de la situación de la sustitución del papel moneda a las monedas metálicas. Tenemos que entender que en esta época la moneda que circulaba esencialmente era la moneda metálica, el oro o la plata, y que posteriormente se empieza a emitir el papel moneda, el billete, ¿sí? Y esto sí va a cambiar un tanto el análisis por los efectos que va a tener este proceso, ¿sí? Entonces, la moneda para Smith va a ser únicamente va a fungir o va a ser para él únicamente un medio de pago, es decir, la moneda aparece como la consecuencia del intercambio, como instrumento práctico que permite paliar los inconvenientes del trueque, y enseguida la considera como unidad de cuenta, ¿sí? Entonces, en tanto que medio de pago exclusivamente, la moneda entonces no será la riqueza, sino simplemente significará un poder de compra. Entonces, esta definición de Smith
se va a derivar de su preocupación de oponerse a la posición mercantilista, ya que para él la riqueza no depende del tamaño del stock de moneda, sino del flujo real de bienes que la moneda hace circular, y el valor de la moneda entonces va a estar determinado según según los principales postulados de la economía clásica por sus condiciones de producción. Entonces, este punto de vista va a ser mantenido una vez que hay una emisión de papel moneda por los bancos, es decir, puesto que para Smith la cantidad de moneda en circulación, metal o papel, se adapta ella misma a las necesidades de la circulación, condicionada por la cantidad de valor a hacer circular. Entonces, la moneda, ¿sí?, será siempre en función de las necesidades reales de la economía. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que queremos hacer resaltar con esto? ¿Sí? Adam Smith, en tanto que padre de la economía política, entonces va a sustentar las bases de una concepción sobre la moneda, ¿sí?, un análisis de la moneda que la emisión de la moneda o la cantidad de moneda va a estar en función de las necesidades de la economía real, ¿sí? Es decir, que para él nunca puede haber un excedente de moneda en función de estas necesidades de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que posteriormente podemos decir, a lo que es la propia génesis del pensamiento económico, más adelante ya con David Ricardo y los clásicos, ya más avanzado este periodo, el periodo clásico, surgen dos grandes polémicas. Una primera polémica es la polémica bullonista versus antibullonismo, y la polémica de la currency versus banking school. Estas dos polémicas, ¿sí?, van a tener como sustrato, se puede decir, de alguna forma, las tesis sostenidas por Adam Smith con respecto a la moneda, de cómo esta moneda, ¿sí?, es concebida en el análisis económico. Adam Smith, cuando sostiene que la moneda en sí misma no puede ser identificada con riqueza, sino solamente es un medio de cambio y ella se adapta a las necesidades de la producción, de hecho está sosteniendo una tesis sobre la moneda, podríamos decir, si lo vemos a la luz de la terminología actual, una tesis de la moneda endógena, ¿sí? Cuando él formula esta tesis, de alguna manera se contrapone a la teoría cuantitativista de la moneda, es decir, la teoría cuantitativista de la moneda señala que la cantidad, los precios van a incrementarse, van a estar de manera proporcional a la cantidad de moneda, ¿sí? Entonces, para retomando esta idea de Smith, en toda la discusión que se da en la época de los clásicos, con la polémica bullonista y antibullonista y la currency school versus banking school, ¿sí?, se retoma esta misma contraposición, es decir, de un lado hay quienes sostienen, ¿sí?, que el incremento de la moneda se va a traducir en un incremento de los precios, y que todos los procesos inflacionarios que se estaban viviendo en la época de alguna manera van a obedecer al incremento de la moneda en sí mismo. Por otra parte, los que se oponen a estas tesis cuantitativistas, ¿sí?, van a revivir la posición de Smith y van a sostener el incremento de los precios o los procesos inflacionarios no van a estar ligados a ese incremento de la moneda, es decir, de manera van a asociar incrementos de moneda a incrementos de precios de manera automática. Comúnmente tenemos en la primera conferencia de la controversia vertibullonista, se va a tener el incremento de los precios, ¿sí?, se va a deber especialmente a fenómenos reales, a problemas de la época, con históricas de época, ¿sí?, a incrementos de la moneda, porque toda moneda, que toda la cantidad de moneda de la economía va a estar generada únicamente por las necesidades reales, y por lo tanto no se traduce en incremento de precio, no puede haber un exceso de moneda en la economía porque en función de las propias necesidades reales, ¿sí? Entonces, tenemos que
En este entonces se traslada la teoría de los costos reales venida por Smith antes, voy a salir a para ver la posición, ¿sí?, en que la moneda no comporta. Entonces, en términos estarían sosteniendo los que sostienen teoría cuantitativa pura y simple. Podemos que Smith tiene una cierta posición sobre la teoría de la moneda, popular, él lo ve desde un punto de los efectos reales. Ya podemos decir que es incluso de Adam Smith sobre los efectos reales ser actualmente incluso por la nueva economía clásica, por Sargent, donde reman esta acción de la oferta de moneda en función de las necesidades reales de la economía y que son que de alguna manera pues tienen también la realidad de la moneda que retoman todo este planeamiento. Por el contrario, a mí me interesa resaltar también la teoría de la moneda de los efectos va a ser retomar una posición bastante actualmente, sería la teoría sostenida por Lucas y Sargent, que es clásica, sería retomar también los keynesianos, donde que la moneda también generada en función de las necesidades entonces tenemos que esta teoría que genera, el padre de la economía política sobre la cuestión de la moneda, va a ser tomada en el curso de las discusiones físicas y en la acción actual de la moneda, va a ser tomada por dos posiciones aparentemente contrarias, ¿sí?, que tratan de mostrar dos cosas contrarias, ser retomada de una cierta manera en sus bases generales. Para los keynesianos, entonces, la moneda es endógena, se genera en función de las créditos y de las necesidades reales de la economía, ¿sí? Y puede haber puede haber un proceso accionario que derive sea debido a las monedas. Por el otro tenemos, sí, a los de la economía clásica, considerar que la moneda siempre en función de necesidades reales de la economía, sí, pero además no van a considerar la moneda pueda tener económica sobre la economía real o que pueda generar incremento de riqueza en un momento dado. Y los post-keynesianos tenemos que ven la moneda, ¿sí?, como que no está en funciones de la economía real, además puede incidir en el nivel de economía, puede tener efectos reales, es decir, que puede en un momento dado incidir sobre el incremento de la actividad económica. Entonces, básicamente es esto, quería yo de ver cómo opciones de secuencias del movimiento económico, como Adam Smith, los efectos reales y su análisis de los términos reales, ¿sí?, de alguna manera es un análisis tomado las diferentes opciones que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento económico y aún siguen retomando actualmente. Es decir, todas las chicas se han lucido o han retomado viejas discusiones a las que confrontó los economistas clásicos en la se puede decir la génesis del pensamiento económico, en tanto que pensamientos organizados fue el pensamiento mercantilista, el pensamiento clásico, ¿sí?, hasta que vamos a lo que es propiamente las decisiones actuales. Esto. Que nos va a dar el Cuauhtémoc Calderón sobre las perspectivas del pensamiento keynesiano. Disculpen, nada más como referencia a la formación del doctor Juan, vamos a comentar, él es egresado de la licenciatura en Economía por la Nacional de México, mismo tiene la maestría en Economía, investigador en Ciencia Económica, y además es doctor por la Universidad de Nizhny Antípolis de Bueno, yo desarrollar el tema de manera estática sobre cuáles serían las activas del pensamiento keynesiano en la actual. Y para tomar un poco lo que sería un resumen de la teoría de Keynes, enseguida voy a explicar lo que sería el modelo SLM, que por espacio de más de años se consideró como el modelo keynesiano por excelencia. Y aparte crisis de este modelo ISL, puede observar la emergencia en los y en los nuevas corrientes macroeconómicas, entre las que podemos estar la nueva economía clásica, las teorías de lo real y en la actual la escuela keynesiana, que les voy a poner un poco al final de mi exposición. Bueno, todo está de acuerdo, digamos que la teoría de Keynes es una obra fundamental en la historia del pensamiento económico, que puede ser comparado a obras parecidas a Adam Smith o el de Carlos Marx.
En el caso específico de la riqueza de las Adam Smith construye el sistema de confrontación, la escuela mercantilista. En el después del capital, óptica de la economía política, Marx que desarrolla es una crítica global y radical hacia el sistema capitalista de producción. Y en el caso de lo que sería la teoría de Keynes, sería una crítica a lo que serían los fundamentos analíticos de lo que sería el PER o pensamiento de la libre competencia. De hecho, Keynes va a inaugurar ya la economía tal la entender en la actualidad. Sobre todo, él propone una teoría más coherente de intervención del Estado en economía, a lo que a partir de ciertos comportamientos no después de los mercados. De hecho, aparte de la crisis del modelo ILM, otras corrientes de pensamiento macroeconómico como la escuela clásica, en donde se justifica a partir de hipótesis de las expectativas racionales la no intervención del Estado, el no hacer política económica por esta hipótesis. Pero lo que se observa en los 90 hay un desarrollo a partir de hipótesis expectativas racionales, junto con la idea de competencia o estructuras oligopólicas del mercado. Eso nos lleva de nuevo a la vieja idea keynesiana, la necesaria regulación o intervención en mercados donde la competencia no es pura y, ¿no?, como lo propondría el para más oros. Bueno, hicieron una revisión global de la teoría de Keynes, pues me parecía, bueno, a reserva de que es un texto extremadamente difícil de leer y muy complicado, entonces a reserva de que haya alguien que diga que no, que es la milésima lectura, pues, bueno, entonces me va a decir que habría ejes fundamentales de teoría general. Primero es la acción de Keynes, es de demostrar que la naturaleza, comportamiento del sistema de mercado o del capitalismo del laissez-faire no es estable, y que eso partar es la estabilidad. ¿Sí? Y la polémica que en la actualidad entramos, que sería el estado estacionario. La idea de Keynes de que el empleo, de que hay fluctuaciones en la economía y de que esta se da a problemas de inestabilidad en la propia economía de mercado. En Keynes hay una teoría del empleo como hay una teoría de inflación. El empleo y la inflación van a depender, Keynes, del volumen de la demanda activa. La demanda es deficiente, se va a producir el deseo, y cuando la demanda es excesiva, producir la inflación. Digamos, esta ya es tomada en los modelos más foráneos de Malao, cuando ya la existencia de lo que es el deseo de Keynes. ¿Sí? Otra parte, una sustancia es la construcción, una estructura macroeconómica y el tratar desde volumen empleo y con grandes gados. Digamos, en la época, teorías después de Pigou, de lo que se hablaba es que era de general y de unidades macroeconómicas. Entonces, la importancia de la obra radica en este. Por otro lado, en la teoría general encontramos un día de lo que es economía monetaria. Por lo que, como ustedes, el dinero va a tener tres funciones, o en la general, como medio de comunidad y como acción, pues, de valor. Bueno, para esta función va a ser la más importante en una economía monetaria, ya a gentes que tienen una renta y riquezas, que tienen más renta, más riqueza de las que van a consumir, pueden acumular un ente o diversas, pues, y una de ellas es de la moneda. Pero lo que se la teoría estándar, acumular la forma no tiene ninguna justificación o ningún sentido. Pero ahí la necesidad, pues, de Keynes, pues, dice, los van a acumular la bajo forma por la desconfianza hacia el futuro, ¿sí? O sea, en una economía monetaria en la que va a haber el problema de incertidumbre. Mientras haya incertidumbre, mientras gentes no tengan seguridad sobre el futuro, no pueden ver o anticipar de manera perfecta el devenir, pues, de la economía, siempre van a ir a este test de prácticas. Otra idea es la del interés, un premio para no atesorar dinero, que ustedes sabrán, idea que se opone a la neoclásica, que en donde el interés se va a considerar una recompensa al ahorro, ¿sí? Extensión de sumo precio.
Otra idea central, la teoría general, es la de que la inversión es un elemento determinante para empleo. Que en que la distinción inversión y consumo es básica o es esencial, o sea que no puede considerar simple teoría de consumo tipo Mondi o otro tipo de teorías sobre el problema de la demanda. Otro aspecto muy importante es la idea de que hay la irracionalidad psicológica como causa de la estabilidad de las fluctuaciones económicas. Es decir, ante el universo keynesiano es un universo en donde los agentes deben anticipar o no pueden formar en sus expectativas el futuro, que debe decir corto plazo. De esta manera, los agentes, los empresarios, su decisión pues de invertir siempre van a tener problemas, y de hecho lo que plantea para que el inversor tiene que guiarse por sus opciones para llegar a sus opciones de construir o de hacer una inversión. De manera, en el fondo de este comportamiento económico hay este factor incapacidad de anticipar o de prever forma como lo determina la propia ortodoxa. Porque para la teoría clásica o neoclásica va a poner que los agentes van a anticipar de manera afecta los futuros, y en esa medida el factor incertidumbre va a desaparecer. Digamos, esta hipótesis vamos a encontrar de forma más contemporánea en el modelo Arrow de Brum del modelo del equilibrio temporal. Bueno, entonces, grosso modo, yo considero que estas son las 5 ideas importantes del movimiento keynesiano que a encontrar en la teoría general, que a medias fueron incorporados a partir, se llama el pensamiento de la síntesis keynesiana, que inicia con el cálculo clásico de Mr. Keynes, los clásicos del 37, y la obra Fundamentos de Don Patinkin. Se construye a partir de este momento en la teoría, en todos los economistas académicos del mundo tienen un acuerdo y un consenso tácito de que el modelo ISL aumentado de curva de Phillips es uno que nos puede teórico adecuado, que nos permite comprensión de la realidad. Bueno, esto pasó sobre los años 50, el pensamiento, la síntesis neoclásica tiene un auge muy importante, y donde se los grandes modelos macroeconómicos de dos ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un boom, todo un auge en donde teoriza la política fiscal, ¿no? Hay un fiscalista, Hansen, ¿no? Y otros autores. Pero lo que sucede es que a partir de los ya con desarrollos la de Chico, y sobre todo en el terreno de la propia teoría monetaria, con los desarrollos después de Freeman, de su función sumo, que es un aporte fundamental, empieza a resquebrar esta conso en especialista pensamiento económico. O sea, ya, y se abrir un fuerte en el seno de los economistas profesionales, en donde los economistas empiezan a dudar la validez de este modelo CLM prolongando una quest de Phillips. Y es ahí que el inicio pues, de esta crítica sustancial de Friedman a esta forma pues, de pensamiento keynesiano da cabida a los rollos en los y de lo que la nueva escuela clásica presentada o regencia de lo que se llama economía mona, que es la economía de las expectativas racional en su versión más primaria, que con Lucas con Sargent. Sobre todo ello poner el centro pues de su reflexión, la idea de las expectativas racionales, la explicación para justificar la noción pues de la, es decir que en la medida en que los desconformación completa con cierta incertidumbre pueden anticipar la crítica, los movimientos del poder público, y en esa medida pueden neutralizarlos. A partir de los 90, en el periodo de la nueva escuela clásica, emerge una nueva acción pues de economistas todos ubicados en Estados Unidos, unos de ellos en Europa, que tomando tesis de expectativas, pero diéndole ciertos ingredientes como información asimétrica o mercados imperfectos, como razonamiento pues del llegan a resultados que originalmente estaban
fórmulas en la de nueva cuenta plantea la idea de que el Estado, un agente que no es económico, pero tiene una función étnica, en medida en que puede estabilizar, puede complementar las fallas de los mercados. Puede decir tres cuestiones fundamentales o puntos comunes entre los keynesianos y nuevos keynesianos. Van a coincidir en que de largos periodos existe un exceso pues, de ofertas de trabajo a niveles de salarios existentes. Segundo, que la actividad económica actúa de manera significativa en relación a utilización de la actividad pues, de la propia economía. Y va a decidir sobre asuntos de teoría de cuestión monetaria. Dentro de la nueva física vamos a seguir la nueva escuela keynesiana. Hay como Mankiw, Romer, Stiglitz, que el propio Char, el propio Dorbush, bueno, yo lo pongo como un elemento de la síntesis, pero que ciertas ideas por la nueva escuela keynesiana. Bueno, la generación de grandes economistas se ha desarrollado en el MIT, aquí en Stanford, ¿no? Y son la vanguardia de la investigación, pensamiento. Bueno, en Europa pues, hay grandes líderes como Malambó, como Benassi, como De Bru, bueno, De Bru es se puede considerar que es el que fundó más la valores neoclásico, pues, su trabajo sobre el valor. Bueno. Pero la nueva generación después de explicar el comportamiento, fluctuación en la economía que sería contrario a una que es frente igual en los Estados Unidos, que es del cereal, en donde que fluctuaciones de economía derivadas de choques exógenos aleatorios, que en presencia de equilibrio perfecto, pues, la gente pues del ciclo, la economía siempre está en equilibrio, no hay desequilibrio, o sea, y la palabra desequilibrio debería como algo que habría que saber el lenguaje ya de la económica, mientras que la otra gente lo que es que precisamente, bueno, en Europa se desarrolló más todo a partir de los trabajos de Malambó, son una teoría general de desequilibrio y fue desarrollada por los trabajos Grossman 76, es un modelo muy interesante, pie a trabajos muy interesantes están dando ahorita en Europa, todo para tratar pues de estar el desempleo, que es un empleo que llaman de nuevo tipo, que no se explica por teorías tradicionales. En Estados Unidos, la nueva keynesiana lo que pone énfasis en tanto en precios, sino en velocidad en los precios. Bueno, en resumidas cuentas, para no hacerles el cuento muy largo, bueno, serían las activas del pensamiento keynesiano. Se abre nueva era donde se reaparecerían en cuenta los problemas de crisis. Y es que la teoría que actualmente es más armada que en el periodo de Keynes. Contamos más de necesidad de hacer modelos económicos con desarrollo y después de la matemática, la creación de diferenciales, de problemas de estocástica, etcétera, etcétera, y es una reemergencia en un nuevo texto. Y un instrumento, lo que hay que destacar aquí es los instrumentos que se utilizan son los que usa el pensamiento o los propios neoclásicos, y que en el caso de México en la vida se observa el uso de visión un poco anquilosada de las realidades sobre las causas de la crisis. Entonces, de hecho, lo observaré en el caso pues, de México. Yo veré que esta edición de la teoría keynesiana pudiera pasarse o pudiera ser laboratorio para observar de manera estos nuevos instrumentos que están acuñando universidades más importantes pues, del mundo, el problema de la economía nacional es el de desempleo. Aunque en el norte este problema se deja ver muy específicamente acá Juárez, una economía en donde el empleo no ha, pero si nos vamos más allá, pues ya se empiezan a haber efectos depresivos, ¿no? Entonces, más o menos que les quería yo plantear de manera muy rápida. Si tienen cualquier duda, bueno, se entra en lo que son las preguntas. Muchas gracias.
entonces la participación del Cuauhtémoc Calderón, y como quedamos principios, abrir un espacio para todas las preguntas o inquietudes que ustedes y que les puedan ver mentes que nos han antecedido esta plática. Adelante, ¿quién una duda, alguna pregunta? ¿Cuáles autores? ¿Qué autores? Bueno, lo que pasa es que esta idea sobre todo la retomaron con Keynes, ¿no? Es decir, donde la tiene influencia sobre la línea real, se puede decir. O sea, es que, por ejemplo, a la época, ¿no? Sí. O sea, es un problema posterior, porque, o sea, es una posterior, porque tenemos que, tú dices que es elocuente en sentido, es decir, sí afecta a la economía. O sea, pues yo decía, es una discusión que cuesta. Unos dicen que la moneda no tiene que ver con o sea, que la moneda es como un velo y que no afecta a la economía, ¿sí? Y que la moneda sí tiene economía real, sí afecta al nivel de producción, del empleo, si tú quieres, ¿sí? Esos dos elementos son contra. Yo no digo si estoy de una posición u otra. Si digo, existen eso que tú dices, efectivamente sí existe, es una de las posiciones contrarias, y hay quienes dicen que sobre todo las posiciones que se basan en la teoría de la moneda, todo incremento de la moneda nada más es un incremento de precios y no va a afectar a la economía, sino se va a hacer en un proceso inflacionario, y que dicen que un incremento de la moneda se va a hacer en una incrementabilidad económica, ¿sí? Entonces, lo que yo trato de remarcar es que precisamente esta discusión, o sea, de cómo la moneda afecta a la línea real o no, ¿sí? Bueno, inclusive en los días posteriores que se polémica versus correncia, polémica del mismo antiguo pero también se trajo posteriormente en el llamado, ¿no? Entonces, yo no te digo a favor de una cosa, simplemente existen, están ahí, Adam Smith, en efecto, o sea, era en términos de la economía real, es un problema un poco difícil, o sea, él no está moneda en sí misma y contribuye a un aumento de la riqueza, incremento de la actividad económica en tanto generación de riqueza, ¿sí? Él lo que es que por la moneda, en un momento, dice, será en función de la necesidad de la economía real, papel moneda porque se puede ser utilizada que sustituya las especies metal en circulación, es decir, sustituye al cat circulante. Dice, el cat circulante está en especies varias en oro porque se utiliza guardado por los empresarios, por los de la época, necesidad de gente de edad económica y morado. Entonces dice, que está estocada, que está en red, es un capital que está en red, ¿sí? Dice, debe ser útil, más productiva, ¿sí? Si en su lugar pues, utilizamos papel. Entonces a mí propone que o señala que la emisión de moneda es sustituir ese cat circulante, y esto puede incidir efectivamente en la actividad económica, pero si me entiendes, él no moneda, este papel emitido, no lo considera como moneda que sustituya al capital o al ahorro. O sea los fondos prestados, fondos que son capital, se puede decir de plástico, de capital destinado a aumentar, de capital, sí, eso depende de cuestiones o de la cantidad de moneda en sí, ¿sí? Depende del PROR. ¿Sí? Bueno, ya quería agregar otra de la cuestión de la tasa de interés, ¿no? Él está en contra de que la tasa sea afectada por la cantidad, o sea, en términos notarios, ¿no? Si hacen la tasa de interés en términos, ¿sí? Entonces, a contra también de las posiciones mercantiles, donde la moneda tenía que, de alguna manera, con tasa de interés, posición que tomaba posteriormente Keynes, la posición horizontal. Él cuando habla de que el mismo Adam Smith hace en términos y que ve la importancia de la que se adapta a la economía real, para un incremento de la económica, está pensando en que la moneda influye, pero como sustituto vital circulante que sustituye de alguna manera las especies metal existentes. Tiene un efecto benéfico, pero no en sí una moneda como riqueza, no lo asocia a la riqueza, asociarían los activistas, ¿no? Ya en la Banking School que hay esta polémica, se llama la Smith, que es calificada como los efectos reales, hacer en esta posición sostienen la teoría de la Banking School, que defienden incrementen, que no puede haber una excesiva y que en la inflación, porque la moneda va a ser emisión de los efectos comerciales o propia actividad, contrariamente a la otra opción, que es la posición en
la posición meramente cuantitativa de la moneda y que asume que el aumento de la cantidad de moneda va a traducir en más aumento de precios. ¿Alguna duda, pero? No, que quisiera terminar. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan inquietudes de los ponentes. No se oye. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, adelante. Se ha visto, o sea, ha habido una más o menos de 1989 hacia ahí cuando se introdujo la iniciativa. Básicamente hay tres terrenos de influencia, uno por con los económicos, el otro es participación en la iniciativa, y el tercero es por disminuir el volumen de deuda externa, ¿no? Y luego el tercero por ofrecer garantías en los pagos de interés. Ahora, en términos de la disminución del nivel de endeudamiento internacional y las garantías de interés, esos dos únicamente se ofrecen a cambio de la opción de ajuste estructural. Entonces, eso básicamente hablaba en que Estados Unidos está yendo las políticas económicas de América Latina. Y eso es un cambio drástico porque si piensan en lo que sucedió en los años 40, 50, 60, 70 y 80, por lo menos hasta el 82, cuando la crisis, Estados Unidos que nada se pagaba por dar políticos. Y más deseos que ofrecía Estados Unidos en esa época, políticas anticomunistas, estaban preocupados más por la influencia rusa en América Latina, en cierto modo la isla, y muy preocupados en Estados Unidos por estos que se observaban. Eso está realmente cambiado. Estados Unidos está sí se preocupa por el lado de los políticos que existen, pero no están viendo, están definiendo la política exterior de ellos en términos de si existe la influencia de Rusia, China o de Cuba. Ahora están más hacia el desarrollo económico. Eso es un giro. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es tu opinión con la opinión con respecto a un paquete sobre la reforma y sobre la tasa de inflación? Bueno, ya depende de tener una posición carista o no monetaria, ¿no? Antes se puede ir, o sea, de Friedman, de hecho a nivel corto plazo, ¿sí? La cantidad no necesariamente puede tener ciertos efectos de la economía real. A largo plazo el incremento de monedas sin precio y la oferta de moneda exógena no consigue una moneda endógena, porque eso sería decir la cantidad de moneda determinada, es un plazo sin límite. Entonces ya de acuerdo a la posición, ¿no? Que tenga al respecto, en muchos aspectos la teoría va a ser válida, solo que en términos de largo plazo yo pienso que muchos que tienen en términos de plazo y de pleno empleo tendría razón. Es cierto, si de hecho institucionalmente se da cerca de moneda ajena, podemos decir directamente de la banca central, si estamos en situación de pleno empleo, digamos la monetaria, pues son casos de emisiones de banco, o sea, simplificada. Lo que es que la posición pues ha sido calificada como monetarismo, no se puso en monetarismo, pero ¿qué es lo que vamos a entender por monetarismo? Monetarismo es la reformulación de la teoría cuantitativa de la moneda, en donde la central es que la evolución del ingreso nacional va a estar dominado por los que en la oferta moneda. Entonces, la idea o el verante de toda cosa. Friedman, como ya lo apunté, de hecho el agua es un aporte sustancial al movimiento épico, poniendo a la moneda en el centro de la reflexión macroeconomía. Desde Friedman, la moneda, caso de la tesis neoclásica, no se da este peso. Entonces, lo interesante es que en el corto plazo la moneda
tiene efecto, ¿no? Digamos, pues lo que ciertamente es una idea que nos dirían los Lucas y Guardian es que es efecto keynesiano de Friedman, ¿sí? Que ellos van a atacar o atacaron de manera sistemática. Bueno, Friedman hay otros aportes fundamentales como su teoría del ingreso, que es muy importante. Me parece que en América Latina ha sido un autor que se le ha ganado mucho y se ha leído poco, ¿no? Por ahí yo hice seña de un libro de Friedman, aparece en uno, se lo recuerda, lean y que lean el todo. Libro, no sé, es una especie de resumen sobre la obra pues de Friedman, de la ciencia política hasta la economía. Entonces, muy interesante. Si puedo intervenir en este tema también, yo lo, desde mi punto de vista histórico, yo he aprovechado de modeltarista para modelar los procesos milenarios en América Latina, más que nada en Ecuador y Venezuela. Y estos son un poquito más avanzados